Muy buenos días de nuevo a los que se integran en este momento. Estamos ya comenzando nuestra segunda hora de programa. Pues tenemos el lujo de tener entre nosotros esta mañana en la entrevista, una de las entrevistas principales, a Melanio Paredes. Melanio Paredes fue ministro de Educación, es alguien que conoce perfectamente todo lo que es la educación pública y privada dominicana. Anterior a eso había participado también en el movimiento sindical, eso lo recuerdo yo muy bien. Y por supuesto, yo también. Miembro, tú también. Sí. Y por supuesto también es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y político para mantener la jerarquía. Sí. Muy buenos días, Melanio. Qué bueno tenerte con nosotros. Buenos días, David. Buenos días, Germán. Saludo a Edith Feble, mi amiga, donde quiera que se encuentre, y la nueva estrella del programa, Indira. Y naturalmente a los amigos del día. Ustedes ayer hacían un comentario sobre el tema educativo que me parece muy juicioso, importante, y que ha sido la preocupación nuestra por mucho tiempo. Germán me conoce de los tiempos de legislador, sí, que presidimos la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, precisamente la que genera el conflicto ahora con Ángel, y naturalmente... Pero ustedes no hacían eso. ¿Eh? Usted no llegó a hacer eso, de aparecerse, aquí estoy soy el primer poder del Estado. Hay que respetar, la gente dice los protocolos, hay que respetar las formas. Y eso es natural. Yo pienso que fue una acción temeraria que no debió producirse. Y la forma en que lo hizo el ministro, quizás con alguna energía, pudo en un primer momento proyectarse como un acto de soberbia, pero no, o sea, hay que imponer disciplina. En este país la gente quiere andar como chivo sin ley. Sí. Bueno, el tema sigue siendo, ya no por ese incidente, sino que la materia educativa sigue siendo un tema de importancia. Generalmente yo no hago politiquería porque la educación ha sido mi tema, mi pasión toda la vida. Y antes que los aderezos, yo creo que debemos ir a lo fundamental. Por eso llamé a David, porque David, que me conoce, David fue mi profesor. Sí. Naturalmente yo en mi segunda carrera en INTED, lo recuerdo, y su esposa, una amiga entrañable. Sí. Y cuando ustedes comentaban de que con el 4% los ministros entonces se les fue a la cabeza y querían encabezar proyectos presidenciales, yo digo, bueno, cada vez que a ti te dan un decreto, inmediatamente tú eres, me decía mi consultor, tú eres un presunto. O sea, tú estás sujeto al cuestionamiento, al escrutinio público y a rendir cuentas. Yo lo hice en mi ocasión, porque los cuestionamientos siempre se producen. Pero naturalmente yo creo que hay siempre que separar las cizañas del trigo. Los administradores del 4%, todos los ministros, tendrán que rendir cuentas. Yo le invito a leer un artículo de Juan Ariel Jiménez, un profesional de mucha valía, de buen reconocimiento, y que de alguna manera desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo jugó un papel importante en la formulación de los presupuestos a partir de 2013 y también de la formulación del pacto educativo y su seguimiento, es importante. Y en ese artículo él decía, bueno, ¿valió la pena el 4%? Y habla del hecho de que la cobertura de primaria, que siempre fue un tema difícil, porque cuando los alumnos a su edad, a la edad que tienen que, aprovechar la escolaridad, no lo hacen, son niños y niñas que finalmente van a caer en cualquier cosa no positiva. Entonces, la cobertura de primaria llegó a un 94.5%. Y la cobertura en secundaria, que es donde mayor deserción hay, ya son los adolescentes, los que van a trabajar y dejan la escuela, aumentó un 23%. Y ese solo hecho del incremento de la cobertura habla de lo importante del 4%. Ahora, yo siempre fui crítico, aún en las gestiones de gobierno de mi partido, y decía que había que evaluar, y David sabe muy bien, sí, que aquello que no se evalúa es imposible mejorarlo. Es imposible mejorarlo. Y decía, y el presidente Medina me incluyó en el decreto de los integrantes del pacto educativo, el único decreto que tuve en el gobierno de Medina, y yo participé en las 12 sesiones del pacto educativo que se celebran en la Universidad Católica, la Universidad de David, y he participado en las 3 últimas que se han hecho en este gobierno, una en Palacio y 2 de nuevo bajo la dirección de Rafael Toribio.
Y en todos esos escenarios siempre insistíamos en la necesidad de un sistema de indicadores que pueda medir impacto. Se lo reclamaba a los funcionarios de mi gobierno y lo reclamé ahora a Fulcar y a Ángel Hernández, que formamos parte. Ángel Hernández ha sido siempre parte del pacto porque es una persona vinculada a la educación. Entonces, el tema fundamental de la educación, y ustedes van a coincidir conmigo, es el de la continuidad de las políticas. Educación es el área más planificada de este país. Desde el primer plan decenal del 92, los subsiguientes planes decenales, el plan de Milagros Ortiz, el plan estratégico, y yo quiero partir de ese, que fue el resultado de un estudio de clase mundial que se hizo por primera vez a todo el sector educativo. Tú comentabas esta mañana el tema de la formación profesional, es decir, señores, Alemania, que es una de las sociedades más prósperas de Europa, la de mayor cohesión social, con un alto nivel de productividad, los profesionales liberales son los menos. Allí esa clase media, fundamentalmente técnicos medios, son los que participan en la construcción de un vehículo tan formidable como el Mercedes-Benz o cualquier otra. Es una nación industrializada. Industrializada. No podemos comparar. Lo que sí, Melanie, lo que está en el key, del comentario de ayer, que hacíamos, principalmente Edith, que fue la que puso la pasta de jabón en el sancocho, es que, bien, es sin duda un avance el 4%, pero que al parecer los intereses de la sociedad y los intereses de los políticos van como en líneas paralelas, y que llama la atención de que después del 4%, después del 12%, todos los ministros, todos los que han pasado por educación, han salido con un proyecto presidencial y están aquí. Yo no sé si pueden ponerlo ahí en cámara a todos ellos, empezando por Melanio Paredes, que fue por lo menos precandidato presidencial. Pero no administré el 4%. Bueno, pero fue precandidato, sin llegar a usar, sí. Roberto Fulcar, que es el último, de atrás para adelante, ¿verdad? Estuvo Andrés Navarro y estuvo también Amarante Varela. Esos son los tres, digamos, esos tres últimos que tú has administraron, son los que más se le nota un perfil de candidatura presidencial utilizando el ministerio. Exacto. Sí, yo ahí quiero aprovechar para decirle que yo, mientras fui primero legislador y asumí con pasión, con todo la interés a la función de ministro entre el año 2008 y 2011 a principio. Por ejemplo, hay cosas que se repiten y yo fui víctima de los fake news, todavía no se le llama así. David decía, y hubo uno que se hizo un ascensor, eso lo hizo un perverso, que hoy es funcionario. Sí, David fue que dijo que había uno que había un ascensor que subía el carro. David lo soltó así porque muchas veces se le pone el aderezo a esto. Es que cuando llegan al ministerio se marean, porque aquella vez, yo manejé, por ejemplo, en el año 2010, un presupuesto de 43.000 millones. Hasta el 11 o 12. Sí, a marzo del 11. Un presupuesto de 43.000 millones de pesos. A mí me satisface que yo pueda rendir cuenta mediante un libro, La Quiebra de la Esperanza, rendí cuenta de cada una de las acciones que brindé. Y hay un señor de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que ahora que está defendiendo el tema de que no hubo colusión en la última licitación de los libros. Por primera vez lo veo defendiendo, digo, bueno, es interesante. Decía que yo había gastado un dineral en la remodelación de mi despacho. No, yo remodelé muchas aulas, mantenimiento, aún con 1.9% del PIB. O sea, yo no llegué ni siquiera a manejar el 2%, ni siquiera el 2% de la mitad. No, porque Leonel no creía en que era había un ministerio que le haga una infidencia, Minerva Coco, que fue a firmar por Alfa y Omega una impresión de libro. Un día salió despavorida del despacho de la consultoría jurídica del ministerio, porque cayó un ratón del techo del ministerio al escritorio del consultor jurídico. ¿Por qué? Porque era un chiquero la sede. Y al lado, justo al lado, en Bellas Artes, Félix Bautista de OISOE había invertido 2.000 millones en remodelar el Palacio de Bellas Artes. Entonces, el otro edificio, que son muy parecidos por el mármol y la cosa, estaba hecho triza por dentro.
Y yo que no tenía dinero, nos valimos de un contratista que estaba reparando escuelas. Digo, mira a ver si tú me reparas poco a poco no el despacho, la sede. Pero usted no podía compararse con Félix Bautista, recuerde que no, lo que yo decía, habían parqueo de ¿cuántos millones? Bueno, el parqueo es lo de la UAS, este es el Bellas Artes. También en Bellas Artes hicieron un parqueo al lado. Es que esa área lucía un casón viejo, el ministerio, construido en el año 51 frente al Palacio de Bellas Artes, pero nada de opulencia, sin embargo, cuestiones funcionales. El área financiera que se guardaban los archivos en caja de cartón, nosotros remodelamos eso. Y debo decirle que 11 años después de esa remodelación que yo hice, con los exiguos recursos, ahí no se ha tocado más ese ministerio, por lo bien que quedó. Sí. Entonces, no fue verdad que hice ascensor, eso fue una perversidad. Porque cuando uno dice, bueno, Melania no se llevó el dinero de educación, pero se hizo un ascensor, o invirtió en unos textos integrados. No, yo invertí en lo fundamental. Y felizmente nadie puede decir que yo me enriquecí con el presupuesto. Ya quedó texto, Melania, que lo hemos citado así. Y ¿en qué paró aquello? Bueno, hoy está todavía el tema vigente, los textos. Ese es el problema. ¿No viste la licitación de los textos, los PDF? Hoy, lamentablemente, yo te puedo decir, un día podemos venir al programa y ver, yo lo tengo ahí, los maestros tienen como una guía pedagógica. En ese momento no se entendió. Se entendía que un negocio de los libros, que en ese momento dejaba 5.000 millones de pesos. Pero que eran libros como editados por profesores de fuera, descontextualizados. Vamos a darte un chance. Hay un café que viene. No tenemos ascensor, pero tenemos café. Entonces no es verdad que nos mareamos. Yo entiendo que, como dijo un presidente una vez, el poder es una nube que pasa. Sí, señor. Y yo nunca, siempre me inyecté, por eso estuve por diferentes entidades, comenzando con Infotet y el Ministerio de Educación. Y mi impronta fue la reforma. Yo fui un reformador, siempre fui un reformador. Melanio, vamos quizás a ver algo que yo creo que es muy trascendente, que se ha mencionado, pero quizás para darte la oportunidad de tú presentarnos tu punto de vista. Que está claro de que con el 4% se han hecho muchas escuelas, algunas están siendo cuestionadas, que si se construyeron donde no debía, etcétera, etcétera. Que ha habido mucha comida para los niños, eso es indudable, especialmente en los sectores más pobres, y eso yo creo que nadie puede cuestionarlo, de que es bueno que los niños coman y tengan acceso a alimentación. Que si los uniformes, tú notas a los niños más decentes muchas veces, que si mochila, que si libros, zapatos, todo eso. Los maestros han mejorado sus ingresos, ha habido inversión en educación de los maestros, es decir, que saquen titulaciones, está la ordenanza 15, la 915, ¿verdad? Hay todo un conjunto de cuestiones que nadie puede decir que es negativo en sí mismo. Que se haya gestionado mal alguno es otra cosa. Ahora, ocurre un problema, y voy a citar a un gran amigo tuyo y mío, que es el profesor Fernando Ferrán, que en Palacio, delante de mí, cuando se hicieron unas comisiones para discutir, él se levantó y dijo, lo importante aquí es que los niños y niñas aprendan. Entonces, Ángel Hernández, amigo tuyo, amigo mío, entra como ministro y se plantea eso como meta. ¿Cómo puede resolverse ese tema? Ya no hablemos de bachillerato, ni formación técnica, ni universitaria. Algo tan simple como que todos los niños y niñas dominicanos del sector público que entran a básica, podamos garantizar que después que pasen de tercero de básica, sepan leer y escribir. Muy importante, David, porque es lo esencial. Y en ocasión de la afirmación del ministro Ángel Hernández, como tú dices, amigo y conocedor del campo educativo, yo públicamente en un tuit coincidí con él. Digo, entró con buen pie mi amigo Ángel Hernández. Lo fundamental es esa primera etapa de la escolaridad. De los 5 a los 11 años, de preprimario a cuarto grado, los niños y niñas no leen comprensivamente, no escriben correctamente. El resto de la escolaridad se perdió. Correcto. Tiene que ser así. Y le pongo un ejemplo. Yo me resistí en el 2009 a que se aplicaran las pruebas PISA, porque las regionales, las que aplique el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación, estábamos en el último lugar. Y la prueba nacional decía que estábamos mal. Y finalmente se aplicaron las pruebas diagnósticas de tercero grado en el 17 y de sexto grado en el 18. Y todas coinciden
en que la mayoría de nuestros niños, el 88%, es incapaz de leer comprensivamente un texto simple. 88%. Solo el 12% lo hacían de manera aceptable. Y eso es grave. Eso es grave, porque ese lastre va a continuar durante toda su escolaridad. Es muy difícil. Eso es lo fundamental. Y entonces es importante, los maestros alfabetizadores, y tú sabes, David, que un maestro alfabetizador, todos lo recuerdan. Yo recuerdo a la maestra que me alfabetizó. Yo también. Celeste Mateo, en Jaina. Seguro que ustedes lo recuerdan. La profesora Lidia, para mí. Así es un milagro. O sea, hacer que los niños puedan manejar esos símbolos, comprenderlo, escribirlo. Es como encender la luz. Es un milagro. Cuando eso se logra, ya el terreno está abonado. Totalmente. Entonces, ¿qué pasó durante un tiempo? Que esos maestros alfabetizadores, primer y segundo grado, entonces, porque eran los mejores, lo ponían de técnico, lo mandaban para los distritos, o entonces porque tenían mejor salario en otro nivel, se iban a secundaria, y perdimos esa masa crítica. Y lo cierto es que por ahí comienza el mal de fondo de la educación dominicana. Esos primeros años, cuando en la gestión de Medina se habló de la atención a la primera infancia y extender esa escolaridad a años anteriores. Y el propio presidente Abinader ahora planteó la posibilidad de llevarlo a los 3 años. Ojalá que fuera. Ahora hay un problema de planificación. Usted no puede recibir más niños o niñas en las escuelas, en las aulas públicas o en las aulas del sector público si usted no tiene la infraestructura para ello. Entonces, porque también es importante. Aunque es un objetivo que hay que lograr. Eso es importante. Avanzar. Y aquí hay todo un paradigma que está discutiendo a nivel internacional. Invito a David a darle seguimiento. Es que ya no podemos pensar ni hablar de formar a nuestros niños para el futuro. El futuro es incierto. Y lo que hay es que formar a los niños y niñas para el presente. Formarlo en gestión de sus emociones, en su compartir con el compañero o la compañerita para que evitemos los feminicidios, que entienda que son iguales, niña o niño, son iguales, cada niño es un ente heterogéneo. Tú no puedes plantearte la formación de los niños y niñas como si fuera una uniformidad, no. Por eso la educación personalizada es fundamental. Como no estamos en capacidad de hacerlo, de tener 15 alumnos por aula, 25, todavía estamos en 40 y hay veces más. Hay que seguir bajando el ratio de alumnos por aula para poder dar esa educación personalizada. El maestro no puede plantearse que es un doctor, porque ahora cualquier niño coge un smartphone de esto, da un clic y ahí está todo el conocimiento acumulado de la humanidad. Entonces es importante que el maestro se perciba como un animador de los aprendizajes. Hay que cambiar el chip y entonces hay que cambiar la ecología del aula. Todo eso es un desafío que tenemos por delante y entonces vivimos cambiando. Hay buena planificación, el pacto educativo y ojalá que Ángel lo entienda así. La última sesión, que vamos a hacer un seminario ahora en octubre para reconducir el pacto educativo que se firmó en el 2014 y tiene un horizonte hasta el 2030. Vayamos allí a ver lo esencial para que no estén los diputados inventándose y que ir a visitar y con un folder de requerimientos. No. Ahora, yo le digo a Ángel, lo más importante ya para este año es poder planificar con tiempo el siguiente año escolar. Sí. Si hay un área del Estado en donde la planificación nunca es buena consejera, pero donde no se puede definitivamente improvisar en educación. Para tú construir una escuela, tienes que hacer una licitación. Para tú requerir butacas, libros de texto, tienes que hacer una licitación. Y una licitación se lleva entre 2 a 4 meses. Tú tienes que comenzar en marzo. El año anterior. Del año anterior, para tú poder tener esos insumos. Estamos hablando de casi 3 millones de alumnos. Estamos hablando de más de 100,000 docentes. Ciertamente. Y eso, para tú suplir las necesidades que requieren para que el acto educativo sea significativo, tiene que tener a tiempo esos requerimientos. Profesor, nosotros nos debemos a nuestros televidentes. Sí. Y hay uno de ellos, Genaro Viñas, que hace la siguiente petición. Pregúntele a Melanio, yo creo que yo se lo pregunté, ¿por qué él prefirió pagarle un dineral a los mexicanos por los textos integrados y rechazó la cooperación japonesa gratuita? Y dice, de eso sí yo sé, dice Genaro Viñas. Ojalá que Genaro Viñas viniera al programa. No. Miren, ese es un tema. Aquí yo traje a Dinora de Lima, que justamente era profesora de Pucamaima. Sí. No una política, y fue mi viceministra
de Servicio Técnico y Pedagógico y había sido directora de currículum en la gestión de Alejandrina Germán o de Milagros Ortiz, creo que comenzó a trabajar. Y pudo reunir un grupo de técnicos de primer orden, especialistas en todas las áreas. Le voy a mencionar uno de ellos, Roberto Casá, en el área de historia. Fue el que revisó y dio el visto bueno al contenido. Y no fue un invento. La primera acción del plan decenal 2008-2018 decía actualización del currículum. David sabe que hay varios currículums, el currículum prescrito, el currículum aplicado, el currículum que es el librito y la nota que tiene el maestro. Y nos propusimos actualizar el currículum constructivista y sociocultural. Por eso el bono no funciona, es una improvisación. Porque tú no puedes de buenas a primeras, un muchachito que tiene una curita igual ahí, mandarlo para un colegio de clase media de Piantini. Es serio eso. Por eso no ha tenido, todo el mundo quiso ir a buscar ese bono, pero no, es que tú tienes que trabajar con el niño o la niña en su entorno y manejar el currículo de constructivista y sociocultural para tener en cuenta esas condiciones de entorno. Entonces, efectivamente, esa masa crítica de especialistas dominicanos fueron quienes trabajaron el contenido. Buscamos el auxilio, después de contactar a cubanos, españoles y chilenos, que sería muy costoso, a gente de la Universidad, la UNAM de México, y trabajaron en una serie de metodologías, ayudaron en la metodología, pero el contenido específico fue elaborado por dominicanos y revisado por dominicanos. Esas fueron de las cosas que yo fui a defender. Además, un libro, un texto integrado, full color, me salía a mí por 70 pesos. Y mientras en el mercado costaban 350, 400 y hasta 1.050 pesos, no era negocio. ¿Y a quién fueron dirigidos esos textos? Como guía pedagógica, más que nada, de preprimario a cuarto grado. Yo dije, de quinto grado en adelante, que se ocupe el mercado. Ahora, permítanme asumir, lo que decía Hernández, la fundamental orientación del proceso pedagógico en esos primeros años. Y eso fue lo que hicimos. Y está ahí. Ese material se sustentó en lo que se llama indicadores de logro de aprendizajes, que son los aprendizajes esperados. ¿Sabe una cosa? Esos indicadores de logro de aprendizaje de mi gestión fueron los que se tomaron como base para la actualización curricular del año 2015. Están ahí. Y esos indicadores de logro de aprendizaje fueron los que la basamenta para elaborar esos textos. Déjame volver al 2015, esto es bien importante. Yo sí utilicé la YAICA japonesa en Infotec como ayuda gratuita, pero en eso de materia educativa no. Es muy distante. Déjame volver al 2015 y me gustaría ver tu parecer sobre este tema. Una de las cuestiones, igual que tú acabas de decir, el problema que tuvimos de gente que eran muy capaces en cuanto a alfabetización, incluso fuera del sistema formal. Muchos de nosotros fuimos alfabetizados por la señora que tenía su casa, lo llevaba a la sala y te ponía listo para entrar primero de primaria. La salita de tareas. Sí. Ya. Entonces, no supimos gestionar bien eso y seguimos sin saberlo gestionar bien. Pero hay un problema también grave en la formación de los maestros. En el 2015 se logró una ordenanza que hacía que aquellos que iban sobre todo para bachillerato se formaran más disciplinarmente. Para los amigos televidentes que no conocen estos intríngulos, es que si yo voy a ser profesor de matemáticas del último grado de educación media, lo que era antes el cuarto de bachillerato, yo no puedo formarme con un 80% de pedagogía y unos cursitos de matemáticas. Yo tengo que salir con una alta formación en matemáticas, por supuesto, algo de pedagogía, porque voy a ser maestro, pero lo fundamental es que salga sólido en cuanto a matemáticas. ¿Cómo tú percibes ese problema? Porque parece que hay corriente que bajo una supuesta revisión de esa ordenanza se quiere echar para atrás y volver a este tema del pedagogicismo, de que todo es pedagogía y no importa lo disciplinario. Una vieja discusión y sobre todo ahora es fundamental que nosotros nos centremos en qué y cómo aprenden los niños y niñas, señores. Por eso es que hay que sacar. Es más, dijo un pensador importante que nosotros tenemos contenido del siglo XIX, profesores formados en el siglo XX y alumnos con amplias expectativas del siglo XXI. Bueno, hay un desfase tremendo. Ya, ahí lo sintetiza todo, profesor. Le agradecemos muchísimo. Se nos quedó el tema político, en qué está el PLD, está ardiendo el rancho, está tranquilo. Margarita, Abel, ¿por dónde andan esa gente? ¿Vamos a hablar de eso ahora? No. Va bien el proceso. 2.732
mesas electorales, ya se están instalando los software en los equipos que nos suministró la Junta Central Electoral. Todos, aún los que tienen candidato preferido o público, estamos haciendo un esfuerzo porque salgamos bien. Está tranquilo todo. Está tranquilo. Profesor, muchísimas gracias. A usted, gracias. Como Melanio. siempre, un grato placer hablar con usted. Bueno, señores, vamos entonces a una pausa y vamos a tener inmediatamente un tema muy interesante, y es todo el uso de la tecnología para lo que ayer hablábamos sobre casos de fraude, de modelos piramidales, Sí. de estafa. De la mantequilla. De la mantequilla, cómo eso también tiene la tecnología una expresión y hay que tomarla muy en cuenta. No se vayan, enseguida continuamos con el día. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.